empieza en la boca y termina en el recto. Pues entonces, con las explicaciones de las limpiezas intestinales que ya conocemos, aunque son muchísimas, pero la fundamental o la básica es tener conciencia. Porque si yo lavo la casa como es común en muchos hogares, en muchos edificios, que uno va por la calle y al momento de entrar a la casa, se quita los calzados para que las larvas, las bacterias que van acumuladas en la suela y en los calzados, no entre a él o no tenga contacto con el piso de la casa y los demás habitaciones. Estas son situaciones muy importantes que tenemos que conocerla y estudiarla para el bien de nosotros mismos y de nosotras mismas en caso de las damas. Si esto lo hace la humanidad común y corriente para cuidar o tener una limpieza en sus casas, entonces, ¿cuánto más sería la limpieza que deberíamos tener los dueños de esa casa? Conociendo de que nuestro cuerpo es el milagro más grande que existe en la naturaleza. Por eso somos el reino más evolucionado. Si conocemos que los alimentos pobres en fibra van a producir en los intestinos, sea delgado, sea grueso, se van a pegar a las paredes, no dejando fluir o no dejando de que el bolo fecal salga como debería salir, porque hay intestinos, como decíamos el domingo pasado, que se van sumando en las paredes de los intestinos, sustancias tóxicas que puede tomar una consistencia entre 5, 6, 7, 8 o 9 centímetros, no dejando salir así las heces fecales. Y esas sustancias tóxicas que hay en las paredes por las mezclas indebidas, entonces no dejan que los vellos absorbentes y los demás enzimas que ayudan a desdoblar los alimentos pueden asimilarlo y la persona puede comer alimentos ricos, pero no son asimilados porque el alimento dura 4 horas en el estómago, 4 horas en los intestinos delgado y 4 horas en, en los intestinos gruesos, o sea, en sí 12 horas para que salgan los desechos del alimento que se comió, para decir algo, a las 8 de la mañana. Estaría sacando del cuerpo esas sustancias tóxicas o esos residuos a las 8 de la noche. Pero durante todo el día se puede estar comiendo y no se hace del cuerpo. ¿Cuántas sustancias de esas que la humanidad come quedarán pegadas en las paredes intestinales o en los distintos recorridos que tiene el alimento o el metraje que tiene el sistema digestivo desde la boca al recto, que está entre 11 y 12 metros, para que se recorra todo ese desecho? Y lo que más afecta la salud en los intestinos son las grasas saturadas, los alimentos industrializados
y las carnes bastante descompuestas como la humanidad las come. Entonces, cuando conocemos de que nuestro cuerpo es el tesoro más grande y lo cuidamos y lo limpiamos, entonces ya no comeremos alimentos pobres en fibras, sino alimentos ricos en fibras. Y vamos a citar un ejemplo. El mundo común y corriente, un desayuno, puede ser de arroz, de arepas, de tortillas, puede ser de pan blanco con café con leche, pescado, papas, yucas y cosas por el estilo, que la mayoría son harinas y son alimentos no muy bien asimilados por el organismo. Y de ahí en adelante lo que encontremos hasta la hora del almuerzo. ¿Y cuál es el almuerzo? Pues carne, pescado, pollos o chancho con papas, arroz, plátano, frijoles, lentejas, todo esto con una gaseosa, un refresco o un jugo de tomate o un jugo de mango, de papaya o de otras cosas. ¿Cómo vemos la cantidad de mezclas que no son lo más favorables para el organismo? Y desde la hora del sustento del almuerzo hasta la cena, lo que se atraviese la gente lo sigue comiendo, sea cafés, chocolate, chicle, helados, confites, refrescos, las demás cosas. Y llegó la cena. ¿Cuál es la cena? Casi en la mayoría de las casas, la cena es arroz con un pedazo de carne, de pollo o de cualquier carne, así sea una carne de esas que han conservado y que han preparado en las fábricas donde preparan estos alimentos a base de químicos, que son los alimentos más dañinos. Puede ser una hamburguesa o puede ser otra clase de alimento. Todas estas comidas es la que el mundo común y corriente come y que también los nutricionistas en algunos lugares las recomiendan, pero son pobres en fibras, pero sí cargadas de tóxicos, sí cargadas de harinas blancas, de harinas industrializadas, de dulces a base de químicos, y todo eso va a causar trastornos tanto en el colon como en los intestinos y en el estómago, o sea, en sí, en el sistema digestivo. Y si el sistema digestivo no está bien, los demás sistemas van a estar también débiles y no van a prestar la función que deben de prestar cuando el sistema digestivo está bien. Pero ahora vamos a ver un día de alimento con bastante fibra. Lo que hemos estudiado de la piña, que es un alimento con mucha fibra y de cantidades de minerales, de proteínas y de vitaminas que embellecen la piel, así como embellece la piel y dan la consistencia a tener un cutis limpio, un, un, un cuero cabelludo bastante firme, las uñas fuertes, los huesos bastante fuertes, aumentando así la salud en el que coma un desayuno de piña sola, como la hemos explicado, y no tomar más aliciertos hasta que llegue el almuerzo. Puede ser el arroz como el mundo común y corriente lo coma, pero con bastante verduras, sea con frijoles o con lentejas, o sea, con un pedazo de cuajada de búfala o posiblemente de cuajada de res, o tortas de lentejas, de alberjas, o tortas de garbanzos, leche de soya.
qué alimento tan nutritivo y rico en fibra, rico en proteínas, en vitaminas y en minerales. En la tarde y no comer más desde la hora del almuerzo hasta la cena. Y en la tarde, qué bendición tomarse, sea un jugo de mango, de papaya, de uvas, de pera, de manzana, de níspero, de mamey, o al fin de cualquier fruta que quiera comérsela con pan integral o con tortillas bien elaboradas, o sea, con arepas, como se conocen algunos lugares, y es un alimento rico en fibra. Estamos seguros que una persona que después que se coma un desayuno de piña, al ratico va a sentir las ganas de ir a hacer del cuerpo. Y lo mismo va a suceder en el almuerzo y en la cena, porque la fibra le ayuda no solamente a tener salud, sino a tener una limpieza en sus intestinos. Vea qué sabio, usando la misma boca, la misma dentadura, quizás en los mismos instrumentos, objetos de cocinas, pero un alimento muy rico, muy nutritivo, muy saludable. En cambio, el alimento, el primer ejemplo que pusimos, un alimento pobre en fibra, pobre en minerales, pobre en vitaminas, pobre en componentes y muy rico en sustancias tóxicas venenosas, que va inclinando más a a la forma de deteriorar el cuerpo, acercándolo a las dolencias y más tarde a la muerte. En cambio, el último ejemplo que hemos citado es un alicierto saludable, rico, lleno de bondades, tanto físicas como espirituales y emocionales. Hará que las personas fluyan, tengan mejor vitalidad, y así sucesivamente será nuestra forma de alimentarnos. Si queremos una vez en el mes o una vez cada 6 meses hacernos una limpieza intestinal, no sería malo, porque la limpieza intestinal verdadera nos las estamos haciendo diariamente en la forma de alimentarnos. Ya los desechos que salen del cuerpo no van a ser tan fuertes y tan tóxicos como los desechos antes, cuando comíamos de toda clase de alimento. Si aún la persona no ha entendido estas grandes bondades que nos debemos de usar para mantener salud y así dejar de ser una alcancía rota, de trabajar tanto y trabajar tanto para combatir las dolencias que hay en los hijos, que hay en las madres, que hay en las hermanas, en las esposas, que hay en los hijos, en los hermanos, en los padres y en los abuelos. Es por la misma forma de alimentarse. Sabemos que la mayoría de las casas, sus alimentos son carne, porque eso es lo que nos enseñan. La mayoría de los alimentos en las casas no tienen los verdaderos principios que debería tener un alimento rico y lleno de propiedades nutritivas para que haya buena salud. Por eso centenares y centenares y centenares de profesionales salen anualmente en las distintas universidades del mundo para combatir las dolencias o las enfermedades. Pero sucede que las enfermedades se burlan. ¿Por qué se burlan? Sencillamente porque lo que estamos explicando en este día es la base fundamental para evitar esos trastornos. Un verdadero médico no es aquel que formula. Un verdadero médico va a la causa de la enfermedad, porque si no ataca la causa, será muy difícil que cure la enfermedad. Y por eso
lo que estamos explicando es que hemos encontrado la causa del mal de la humanidad. Y si la humanidad entiende estos consejos, porque la facilidad de alimentarnos, la facilidad o las comidas rápidas hacen de que el ser humano sea más perezoso y valore menos la vida, pero sí adore y quiera a las enfermedades, porque la persona que no se sabe alimentar vivirá adolorido en muchos aspectos. Por eso que estas clases de limpieza intestinal que hemos explicado es para hacer que no seamos conscientes, que no creamos que los demás nos están aconsejando a que nos alimentemos mejor porque vemos en la televisión, en la propaganda, en las propagandas, en el internet o en la radio o en las revistas, una cantidad de cosas que todas son comerciales y nos entonces vamos favoreciendo y aceptando lo que dijeron en las comerciales, pero perjudicando nuestra salud. Así es que esto que estamos estudiando en algunas de las clases anteriores las habíamos explicado en una forma rápida. Hoy nos hemos dedicado a que nosotros valoremos nuestra vida. Si valoremos nuestra vida, nuestra salud, no va a haber suciedades en nuestras casas como le decía en el inicio. Si tenemos unas sandalias o chancletas al entrar a la casa y nos quitamos los calzados afuera, como habían explicado antes de que llegara la epidemia del coronavirus. No vamos a entrar a la casa llevando esa cantidad de bacterias y de larvas. Eso a nivel de la casa. Así debe ser también a nivel de nuestro cuerpo, que lo dijimos al inicio. Y así habrá siempre en nuestra casa lo mejor, como así lo quiere la humanidad, y es así. Vamos a mansiones, a edificios, vamos a apartamentos cerrados y encontramos una higiene en las casas, pero el error es que el higiene interna de nuestros cuerpos no es tratado así en esa forma, sino que al momento de tomar los alimentos se mete de toda clase de sustancias y saber si son benéficas o son perjudiciales. Así es que esta explicación que hemos dado en este día es para que nos entendamos. No es que hasta aquí no hayamos entendido, sino que la base fundamental de todo trastorno lo podemos superar cuando somos conscientes al alimentarnos. Sí, tenemos un carro y ese carro le fue preparado en la fábrica donde lo hicieron y lo prepararon con un combustible especial, sea gasolina extra, sea gasolina corriente o sea ACPM o petróleo. Si le echa otra clase de combustible, se puede fundir el motor y ese carro no va a durar el tiempo que fue diseñado o el kilometraje, el que ese carro tenía que recorrer, empieza a dañarse. Lo mismo pasa en el cuerpo del ser humano. Quizás los religiosos que me están oyendo saben de que en la Biblia fue escrito de que el hombre duraría 120 años, cosa que por estos días es muy difícil que un hombre dure 80 años. Por eso en las empresas, una persona que tenga 40 años ya no lo aceptan para que vaya a laborar esa empresa.
aunque sea conocedor de la labor que va a ejercer o que necesitan en esa empresa. ¿Por qué? Porque tiene 40 años. O sea que un sistema no ha hecho de que no seamos casi así como desechables, y por eso es que la vida no se valora. Pero en los principios fundamentales, en los principios de la creación de nuestros cuerpos, de las leyes naturales, el hombre duraba mucho, o la mujer. Cuando decimos hombre, incluimos a la mujer, porque un hombre sin mujer es como un carro sin conductor, porque la base de la vida de las especies está en las damas, en el caso de los humanos, y de las hembras en el caso de las demás especies. Así entonces nos vamos dando cuenta, con todo el respeto que la amable audiencia que nos están oyendo, con todo el respeto que merecen, en dónde está el fracaso, en dónde está la victoria, en dónde está el éxito y en dónde está la muerte y en dónde está la salud. Por la falta de orientación, el ser humano se ha convertido casi como en un masoquista. ¿Qué es un masoquista? Alguien que se tortura, que se rompe, que se da azote en el cuerpo, que se rompe la cabeza, que camina descalzo en puntillas. Eso es torturarse. El ser humano en su forma e ignorante de alimentarse se tortura. Más tarde sufre de las consecuencias. Por ejemplo, hay muchas cosas que cada uno de nos puede investigar, lo que estamos diciendo relacionado a muchos productos, ahora que está el alcance usando estos medios como es el Internet, donde investigamos cantidades de cosas que la humanidad sabe que son dañinas, pero las usa, y que la humanidad sabe que es lo bueno, pero no lo usa. Por eso es que es importante que seamos conscientes que nos, nos enviaron a esta esfera en la familia donde nacimos, en el país donde estemos, a ser felices, a disfrutar de los bienes que Dios me ha dado, a disfrutar de la esposa o del esposo en caso de las damas, a disfrutar de la compañía de los hijos, de los vecinos, de los hermanos, pero con inteligencia, con sabiduría, con buenos principios fundamentales. Y para eso necesitamos revisar constantemente la naturaleza, cómo son las especies inferiores a nos y cómo debemos de sernos, que somos el reino más evolucionado que hay en los demás reinos. Somos la cabeza y por ser la cabeza tenemos que ser los verdaderos orientadores. Entonces, respetables hermanos y hermanas, damas y caballeros, público en general reunidos en este día, en esta plataforma, dándole las gracias a la encargada de la sala, como ella es tan activa, tan entusiasta de ubicar lo que nos favorece o favorece a nuestra salud y lo que perjudica también a la salud, los está mostrando mientras nosotros explicamos. Esto es muy importante que nosotros lo conozcamos. Ahora es fácil de encontrar todas estas cosas y por ser tan fáciles tenemos ese dharma, ese don, tenemos esa dicha de poder mejorar, todo es quererlo.
Y como nosotros sabemos que sus mercedes buscan la salud, el conocimiento, buscan la libertad, por eso, desde estos montes donde vivimos, dirigimos estas clases y que cada una de estas clases las hacemos en una forma rápida, o sea, porque dedicarnos a un taller tal cual como debe de ser, podíamos mínimo 20 o 30 horas y no solo en una hora explicar algunas de las tantas bondades, de los tantos peligros y de las tantas cosas que hay en este mundo, muchas buenas y la cantidad de malas. Pues entonces vamos en este día a concluir con esta tercera clase, el taller de limpieza intestinal. Y vamos el próximo domingo a continuar con la salud ya a nivel bien o personal, como se conoce en el mundo, porque vamos a empezar un taller de geoterapia, conocer las bondades que tiene la tierra o que tiene la gea y explicar muchas cosas que están a nuestro alcance, cómo evitar muchos trastornos. Vamos entonces a abrir un preámbulo de preguntas, de inquietudes, de reportes a la amable audiencia, agradeciéndole infinita inti o infinitamente la voluntad que han tenido para reunirse y estudiar estos temas, que pidiéndole al Creador que se hayan oído con toda la claridad y ante todo que nos hayamos hecho entender. Respetable dama encargada de la sala, le estamos oyendo. Adelante. Gratitud, maestro Gabogondo. Excelente la explicación. Ha habido oído con gran claridad. Y en este momento pedimos a los presentes si alguien tiene alguna inquietud. Este es el tiempo de hacerla saber. Por ahora vamos con un reporte de los presentes, a ver cómo ha estado la contonía por otros lugares. Les comento que acá en esta región, en la región de la Sierra Mazateca, en Oaxaca, se le ha oído con gran claridad. Tenemos acá presente a Alicia Landeta. Tenga un excelente día. Oímos su reporte. Bueno, de pronto si tiene alguna dificultad para comunicarse, vamos a pedirle el reporte a Imelda Orellana. Posiblemente tengan algunas dificultades de fono o de micrófono para comunicarse. Entonces, vamos a ver si de pronto en el estado o en la ciudad de Toluca, cómo nos han oído. Adelante, Chavita. Sí, maestro Gabogondo, se le ha escuchado muy claro, muy interesante la explicación que usted acaba de ofrendarnos, porque
Pues es cierto, ¿no? Como dice usted, cuando uno llega a la casa o cuando sale de ella, se come uno lo que se atraviese, ¿no? Así como dijo. Y eso, bueno, ya nos queda claro que esas combinaciones, esa forma de no conocer la manera de cómo comer las frutas, pues también las frutas son maravillosas, pero tienen sus maneras, ¿no? Como dice usted, su forma de ingerirse, de comerse, no nomás es así. Claro, en el tracto normal, pues se come uno lo que haya, ¿no? Pero ya teniendo estas explicaciones, maestro, bueno, pues va uno entrando en una esferita, pues de más detalles, ¿no? De que vaya uno conociendo, pues será poco a poco, pero va uno teniendo los detalles de cómo consumir las frutas. Y bueno, pues gratísimo, maestro Gabogondo, por esta gran explicación. Se escucha claro, estamos atentos, escuchándole desde el inicio de la conferencia. Claro que estamos atentos porque son palabras, son consejos, son referencias y cuestiones científicas de las plantas que en ningún lugar nos van a explicar. Por ello estamos aquí oyendo con atención nuestro querido maestro Gabogondo. Gratitud, maestro. Gratitud a su merced por el reporte y también por las palabras que nos ha dirigido a toda la plataforma, a todos los que nos encontramos en esta reunión. Y vamos a ver qué nos indica Teretín. Adelante, le estamos oyendo. Si hay reportes o si hay preguntas o seguimos explicando de este tema, porque, como decíamos, hay mucho camino que caminar sobre estos temas, pero estamos dando la oportunidad a que todos intervengamos lo que entendimos, lo que no entendí, lo que debo de hacer, cómo debo de hacer para mejorar mi vida social o mejorar mi vida hogareña, mejorar mi comportamiento en general, cómo debo de superar mi salud. Todo esto que estamos explicando, muchos de sus mercedes que me oyen saben de que para que nos den, cuando después de luchar con las EPS o con las distintas organizaciones médicas, una cita médica, el médico nos pregunta algunas cosas y enseguida escribe y nos manda a la farmacia o nos manda a comprar o nos entrega la fórmula para que la persona compre la medicina. Pero estos consejos ellos no tienen el tiempo porque también están sometidos a algunas reglas. Un médico en una clínica, en un hospital, le dan una cantidad de pacientes para que en ese día lo formulen o los atienda. Para decir algo, 25, 30 o 35 o 40. Él no le puede dedicar sino máximo 20 minutos en preguntarle algunas cosas, tocarle algunos órganos y hacerle la fórmula y mandarle los exámenes o mandarle otras cosas. Más nos desde estas montañas dedicándole el tiempo a sus mercedes porque sabemos que todos necesitamos de estas verdades. Podemos dedicarle 1 o 2 horas a una persona porque mucha gente a veces se está muriendo de soledad. Quisieran que la gente supieran o les oyeran, porque hay madres que los hijos no tienen tiempo para oírla, solo se meten en el chat y la madre y el padre quisieran que los oyeran y muchas madres mueren de soledad porque aunque tengan bastantes hijos, los hijos no le dedican un tiempo y los verdaderos médicos que saben curar el cuerpo y el alma, primero oyen al curándose o al enfermo
y empieza el médico, le da la confianza al enfermo y rompe ese hielo o esa frialdad que no quería ni el hombre ni la mujer sacar de su interior. Y el médico le da la confianza y él empieza a sacar aquellos resentimientos, aquellas amarguras, aquellas angustias, aquella soledad, aquella depresión que no había a quien contársela. Por eso algunos van a la iglesia católica donde un sacerdote para que él reciba o les ayude, y eso lo hacen en confesionario, o sea, va dizque a confesarse y el cura les indica una cosa, pero sépase y entiéndase que cada uno de los que nos encontramos en esta sala puede ser un sacerdote, o sea, un cura, que es de curarse a sí mismo. Cada una de las damas que me están oyendo pueden ser una monja, porque monja es aquella dama espiritual que primero valora su salud para luego valorar la salud de los demás. Tiene principios fundamentales para dirigir sus hijos y dirigir la comunidad donde vaya a trabajar o a laborar. Así es que entonces todo esto que nos hacemos, la relación de lo que el mundo común y corriente vive y la relación de lo que nos hace falta y que deberíamos mejorar a cada instante y a cada momento, y así disfrutaríamos una vida llena de alegría y no una vida llena de dolor, de amargura, de sufrimiento, de tragedia, de deudas, de compromisos, de resentimientos, porque eso es lo que está matando a la humanidad, y por ende el sistema nervioso alterado va a producir muchos trastornos, y luego la cantidad de intoxicación que hay en el sistema digestivo hace el complemento para que las humanidad sean víctimas de ese manejo que han creado para acabar con la salud. Bueno, Teretín, adelante. Le estamos oyendo, pues en este día por los problemas de internet, por la lluvia aquí en este lugar, llegamos un poquito tarde y vamos a pedirle el favor a sus mercedes que vamos a hacerlo hasta las 9:15 por el atraso. A los que de pronto solo tenían tiempo hasta las 9, pues ya quedó en su libertad. Pero vamos a durar hasta las 9:15 aquí en Colombia por lo que dijimos que hubo para entrar en el inicio de la conferencia. Adelante entonces, Queretín. Claro que sí, maestro Gabogondo. Aprovechemos este tiempo que nos queda. Sabemos que es muy básico y fundamental para la buena salud, para mejorar nuestra calidad de vida, el tener una excelente digestión, a tener esos intestinos saturados y con estreñimiento, que es el principio y el camino a la muerte más rápida. Así que continuemos con esa disertación de mejorar nuestra digestión y con esto mejorar nuestra salud, nuestra calidad de vida. Continúe, maestro Gabogondo. Bueno, gracias, Queretín. Y vamos entonces a indicarle otra forma de esas limpiezas. Hay países donde hay pocos enfermos y ellos usan este granito que es tan común, pero que es tan poderoso. Si nosotros habláramos de las bondades de este granito que vamos a explicar, duraríamos horas explicando de las bondades y duraríamos horas explicando cuántos trastornos
se pueden recuperar usando este granito que se llama la linaza. Una persona que aún no haya oído las conferencias anteriores relacionadas a las limpiezas intestinal, le explicamos esta sencilla. Tómese en ayuna un vaso de zumo de linaza en ayunas y a la hora puede desayunar. O sea, que deja en remojo cucharada y media de linaza el día anterior y en la mañana muy temprano licúa esa cucharada y media de linaza, la cierne y ese bagacito no lo bote, se lo echa a la sopa o se lo echa al arroz o a los guisos, pero se toma ese líquido, ese vaso de leche de linaza o de licuado de linaza en ayunas, va a estar bastante espeso. Eso es los componentes que hay en la linaza, es ese aceite y todos sabemos que la linaza es rica en aceites y esos aceites van a desprender todas esas sustancias tóxicas que hay en el cuerpo, o sea, cuando hay una intoxicación, se recomienda este tratamiento. A mediodía, 1 hora antes de las comidas, hace lo mismo. Y 1 hora antes de la cena en sí, 3 vasos al día por 15 días. Y eso a las personas que tienen problemas para ir a hacer del cuerpo, esto los pone al día, porque no es 1 hora, como dicen algunos médicos. Deben como mínimo 3 veces al día. Eso se llama una buena digestión. De ahí en adelante, 4 veces sería lo máximo. Y mire, una persona que haga 3 veces del cuerpo, no van a estar tan secas, tan resecas, hablando en esos términos comunes, que cuando van a hacerlo en el bacinete suena como si fueran piedras que estuvieran saliendo del colon o que salen por el recto, porque así son los alimentos que no son favorables al organismo. Quien hace esta clase de limpieza intestinal hace de que lo que había sumado o pegado en las paredes sea de los intestinos delgados o de los intestinos gruesos, se va aflojando y empiezan a salir escarchas, como cuando una olla se quema o se le secó el líquido que habían puesto en la estufa y quedó pegada el arroz o los frijoles o el maíz. Tienen que usar entonces un brillo fuerte para quitarle esas escarchas. Así también están los intestinos de las personas o la mayoría de la humanidad que no hacen una adecuada limpieza a su organismo o sacar los tóxicos de su cuerpo. Por eso es que se recomienda cuando una persona va 2 veces al día, aunque sean 2 veces, pero meneste comer más alimentos que tengan fibras, más frutas y más verduras que son ricas en fibras y disminuir las harinas. Cuando digo disminuir las harinas, saber cuáles son los alimentos que más tienen harinas. Lo que más consume la humanidad es el pan blanco, y ese pan blanco ya no tiene el salvado ni el germen ni otros componentes, solamente es la masa,
Ya a esa masa le suman una cantidad de cosas que en este momento no las vamos a explicar. Lo mismo sucede el arroz. Sabemos que en algunos países como en México, en Estados Unidos, ya venden arroz sintético, o sea, arroz preparado. ¿Cómo serán esos arroz sintéticos? O sea, hacer que la humanidad se coma un poco de plástico o de pronto un pollo de plástico o una sopa marucha o un queso de plástico. Pero como la gente solo va al supermercado y llenan la canasta y se la llevan sin saber qué cosas buenas llevan, qué cosas malas llevan. Cuando nosotros nos hacemos una limpieza intestinal, como la que hemos explicado en este momento, la gente empieza a visualizar las cosas de otra forma, empieza a tener mejores pensares y va teniendo el éxito que antes no tenía. ¿Por qué? Porque la mayoría de los vellos absorbentes estaban pegados por esas escarchas de los residuos que el organismo había expulsado, pero que habían quedado sumados a las paredes, sea del intestino grueso o del intestino delgado. Como ya se desprendieron, hubo una limpieza. Entonces ya la persona tiene mejor entendimiento en las clases, ya no pierde las materias como las estaba perdiendo. Ya la esposa no contesta con la brusquedad que le contestaba el esposo. Ya el esposo empieza a valorar a la esposa. Ya los hijos empiezan a respetar a los padres y a respetarse a sí mismo. Ya empezó a cambiar esa vibración porque toda esa cantidad de putrefacción que había en el organismo hacía de que la sangre fuera bastante intoxicada, o sea, bastante ácida. Y como de lo que había sumado ahí, de eso era lo que iba la sangre, y esa sangre recorre todo el cuerpo, llevando ese precioso líquido a todos los tejidos, sistemas y órganos del cuerpo. Por ende, lo que lleva el cerebro son esa cantidad de tóxicos. O sea, qué dama o qué varón, después que se bañe, se va a untar una papa podrida en la cabeza o se va a untar cualquier cosa de mal olor. Desde luego que no, pero sucede que el cerebro del ser humano sí recibe esos malos olores porque la sangre se alimenta de esos malos olores y esos malos olores los lleva a todos los órganos del cuerpo, en especial el cerebro. Por eso decíamos en una de estas tantas conferencias que la forma de pensar del ser humano a la realidad de las cosas está muy lejos, porque su cerebro no tiene la conexión divina que debería tener. ¿Por qué? Sencillamente porque los mismos en algunos países, algunos médicos dicen que ir a hacer del cuerpo cada 24 horas, eso es normal. Pero eso es contradictorio a cualquier animal o a cualquier niño cuando la madre le da el seno. Él no tiene vergüenza y en cualquier lugar hace del cuerpo después que come, o sea, mínimo 3 veces al día. Cuando el niño no hace del cuerpo, todos los días la madre y el padre se preocupan a buscar la forma de que el niño o la niña haga del cuerpo. Pero el adulto que aún se cree superior al niño puede durar más tiempo y a él no le importa, sigue comiendo las mismas cosas y haciendo las mismas cosas. Por eso no los conocedores de todas estas situaciones, las negativas que hay y las positivas que podemos lograr por el amor a la vida, a la salud
por amor a la naturaleza, es que nos hemos propuesto dictar o hablar o explicar de estos talleres para todos los que quieran mejorar su salud, su entendimiento, su conocimiento, quieran ser mejores en todos los aspectos, pueden tomar de estos consejos y aplicarlos a su diario vivir y así sacarán la mano debajo de la piedra. Decimos así porque la humanidad tiene la mano o están amarrados a unas creencias, a unos conceptos equivocados, mas en la realidad no es así. Sabemos que la humanidad está presa y está sometida a lo que los sistemas quieran hacer con cada uno de los seres humanos. Y estos consejos son para que no seamos libres de adentro hacia afuera, porque miraremos las cosas con más claridad y sabremos cómo caminar y qué debemos de hacer y dejar de hacer lo que estamos haciendo y ser mejores cada día en todos los aspectos. Estas explicaciones las menestemos y las necesitamos tanto en la casa como en el plantel educativo, tanto en el consultorio como en la empresa, tanto en los campos como en las universidades, porque son cosas que nos van a beneficiar a cada uno de nosotros y teniendo el conocimiento, seremos los consejeros de los que desconozcan de estas enseñanzas, porque por eso se graban estas conferencias y serán montadas para que los que hoy no tengan la oportunidad de conectarse a esta plataforma puedan oírlas en sus casas, puedan oírlas donde les sea fácil y las pueden poner en práctica, porque no es para que nos oigan a nos, es para que nos mejoremos en todos los aspectos y sentir el amor por la vida, por la salud, el amor por nuestros hijos, por nuestras esposas y las esposas por los hijos, teniendo un cambio total de adentro hacia afuera, teniendo una limpieza en todos los aspectos. Haremos que nuestra sangre sea alcalina, haremos de que nuestra vista sea mucho mejor, que nuestros oídos sean más claros, que el entendimiento sea más fluido y seamos mejores en todos los aspectos. Entonces vamos a seguir oyendo los reportes y nuevamente le decimos, el próximo domingo estamos empezando el taller de geoterapia para que inviten a sus familiares, a sus amigos, sus compañeros de trabajo o de labor, para que aprendan de todas estas cosas que están al alcance de cada uno de sus mercedes, en sus hogares, en sus fincas o en sus asas o en sus parcelas. Adelante entonces, Queretín, aprovechando el tiempo que nos quedan para algunos reportes o algunas inquietudes. Adelante. Gratitud, maestro Gabogondo. El momento no tenemos inquietudes. Si desea que aprovechemos estos 6 minutitos, adelante, maestra. No tenemos manitas levantadas por ahora. Bueno, entonces gracias y esperamos que todo lo que hemos explicado haya quedado claro, lo hayamos entendido y lo usemos para nuestro bienestar, para nuestro beneficio y para nuestra salud. Y la salud vuelva a reinar en nuestras casas. Y como actualmente en la mayoría de las casas son los
ángeles de la muerte, porque una persona que tenga bastante deteriorado su cuerpo, los órganos bastante deteriorados, ¿qué se espera? Ahí está cerquita la muerte. Pero si nos prevenimos con todos estos consejos, estos sabios alimentos que están a nuestro alcance, estas formas de vivir, estas orientaciones, haremos de que esos ángeles se vayan alejando de nuestras casas, se vayan alejando de la esfera y traigamos de nuevo al ángel de la salud, a los ángeles de la vida, a los ángeles que tanto anhelamos que estén en nuestras casas. Y si anhelamos que los ángeles estén en nuestras casas, necesitamos tener las casas preparadas, adornadas, como adornan los cultos religiosos, como adornan los templos, como adornan los lugares donde se reúnen a alabar y adorar a Dios, con olores, perfumes y alfombras y tapetes y todas esas cosas. La mejor preparación sería nuestro cuerpo, porque fue nuestro cuerpo diseñado y fue creado por Dios, hecho imagen y semejanza de Él. Somos un microcosmos y ese microcosmos, si valoramos todas las células, los órganos y tejidos de nuestro cuerpo, estamos valorando la presencia de Dios en nosotros, porque una persona enferma, por muy espiritual que sea, se sentirá amargado porque duró una noche con un dolor de muela o con una diarrea, o duró toda una noche con un dolor en una pierna, en el estómago o en los riñones o problemas cardíacos. Esa persona por el dolor va a sentirse cargada de estrés y contestar de mala forma a sus familiares o a sus parientes. Esto se conoce con frecuencia. Por eso queremos evitar dolores, evitar sufrimientos, evitar tragedias, evitar pérdidas de dinero, aunque las situaciones monetarias están bastante duras, pero una persona enferma hay que buscar el dinero, así sea que se vendan los objetos o se vendan las casas o los bienes para curar al enfermo, que deberíamos evitar todas esas pérdidas económicas, monetarias, de finca, de reses o de bienes, porque para salvar a nuestros padres o a nuestras madres o a nuestros familiares hay que hacer compromiso, prestar dinero, empeñar o hacer alguna forma. Y por eso, sabiendo de que estos consejos son fundamentales, podemos evitar todos esos trastornos, los cuales se ven con frecuencia aquí y en cualquier lugar del mundo, porque las causas ya sabemos en dónde están. Así es que les damos gratísimas, infinita a todas las damas. Van nuestros agradecimientos de respeto a sus mercedes por oírnos en este día y nuestros agradecimientos a todos los varones que nos tuvieron oyendo y que durante estas clases de limpieza intestinal han estado presentes y atentos oyendo todas estas cosas con el objetivo de aprender y ser mejores y de enseñar por donde anden estas verdades que si nosotros las ponemos en práctica, veremos los resultados. Gratitudes les damos a todas y todos sus mercedes en el lugar de la esfera donde nos hayan oído y donde nos sigan oyendo. Y les invitamos para el próximo domingo el taller de geoterapia, el cual serán varias clases para explicar muchas de las bondades que nos presta la Madre Gea o la Madre Tierra.
Así es que gratísimas les damos y vamos antes de salir de comunicación. Le decimos a la encargada de la sala si tiene algunos reportes, se los estamos oyendo. Adelante, Queretín, le oímos. Dándole gratitud por esta ofrenda, maestro Capogondo. Tiene la manita levantada Luznina. Adelante, su merced. Todo se sabe cuando se justo ahí Queretín, su merced le está oyendo. ¿Se me oye ahora? Hola, Queretín. Su merced le está oyendo, Queretín. Yo no le he podido oír, solo se oye una mucha interferencia. Si su merced le está oyendo y puede hacerme el puente para entender lo que ella dice, con mucho gusto le estaremos oyendo esa sugerencia. Adelante. No le logro entender por dificultades con el internet. Se oye muy entrecortado. Si se ubica en algún mejor lugar o nos escribe, porque no se entiende, Luznín. Si tiene la bondad. Bueno, mientras tanto vamos. ¿Se me oye ahora, maestra? A ver, adelante. Sí, decía que justo se me cortó la comunicación cuando el maestro estaba hablando que la sangre tóxica, me interesa mucho eso, combatir eso, combatir la sangre, combatir el cerebro y también los parásitos, ¿no? Que son la causa del Alzheimer. Gratísimo, maestro. Pues me parece que indicó su merced cómo combatir los parásitos y cuál es la causa del Alzheimer, algo así. Sí, y la sangre tóxica sucia que sube al cerebro, lo que causa estas enfermedades. ¿Qué es lo que causa la sangre tóxica que sube al cerebro? Bueno, gratísimas, Queretín, ya que a ella no la he podido oír, pero ya como el tiempo se ha concluido, le voy a explicarle aquí de rapidez que las causas, quizás anteriormente, quizás todo los que nos encontramos en esta plataforma sabemos que anteriormente toda esa cantidad de enfermedades modernas que el mundo cada día salen nuevos nombres, antes no existían, porque antes la gente era consciente de lo que comían y las cosas no estaban cargadas de químico por estos días. Entonces, el Alzheimer o otros trastornos cerebrales o las pérdidas de memoria que casi la mayoría de los seres humanos no tienen una memoria fluida cuando tienen determinada edad. Pero si miramos cómo es su sangre, cómo es su forma de alimentarse, podemos encontrar los resultados. Una persona que coma saludable, como lo hemos explicado, nunca va a sufrir de Alzheimer, nunca va a sufrir de ninguno de esos trastornos porque él mismo es el médico de él mismo. Está aplicando lo que dijo Hipócrates: médico, cúrate a ti mismo, que tu alimentación sea tu medicina. Pero si no, la gente no sabe qué come, qué se alimenta, los resultados son desastrosos y constantemente salen nuevas enfermedades. Si una persona tiene Alzheimer, esa persona, si se bañara en cascadas, si se bañara con aguas que cayeran de las nubes, eso le ayudaría en gran porcentaje porque es una pérdida energética y por eso sufren esos trastornos. Entonces, como su merced decía, de nuestra alimentación depende. Esa es la mejor vacuna y depende de la salud que nos queremos tener.
pero si no le prestamos importancia a la vida porque hay algo. La mayoría de la humanidad, y esto lo dijimos el domingo pasado, la mayoría de la humanidad sabe que el licor es malo, pero lo toma y lo usan para festejar los 15 años, los cumpleaños, los bautismos, para ir a enterrar al difunto. Van siempre con su majestad el alcohol, sabiendo que es dañino. El cigarrillo no beneficia en nada, pero la gente lo fuma sabiendo que va a dañar sus pulmones y su cerebro. Y el resultado más tarde aparece una enfermedad como el Alzheimer o como otras cantidades de trastornos cerebrales. Esa es la contesta y esperamos que la haya oído con claridad y gratísimas le damos. Adelante entonces, Queretín. Agradecemos su contesta y bueno, como el tiempo ha concluido, agradecemos también la presencia a todos los presentes, invitándolos a que continúen en el siguiente domingo y bueno, si desea concluir con algo, adelante su merced. Bueno, Queretín, solamente agradecerle una vez más a todos y a todas por la reunión en este día, por la oportunidad que nos dieron de explicar estas cosas, que esperamos que sus mercedes también las expliquen a sus hijos, a sus esposas, a sus esposos, las expliquen a los que en realidad quieran tener orientación de cómo